Y el transhumanismo es lo que está detrás y une todos los puntos de todas las cositas que llevamos viendo de forma súper evidente estos 2 últimos años y de forma menos evidente. Desde 2015 más o menos ya ha empezado todo el tema de la inteligencia artificial y de esa preparación hacia lo que ellos llaman la singularidad. Cuando te dicen que ya le han dado la ciudadanía a una inteligencia artificial, en Arabia Saudí creo que se llama Sofía, le han puesto nada menos y nada más que el nombre de Sofía, no podían haber elegido otro, no le podían haber puesto Carlota o qué sé yo, María, bueno, María también es otro nombre, ¿no? Le ponen Sofía, ¿no? Y le han dado una ciudadanía. ¿Qué significa? Que están dándole derechos humanos a algo que no lo es. Entonces eso nos tiene que hacer replantearnos qué estamos haciendo y dónde están los límites. La promesa es la inmortalidad. La promesa es que cuando tú te mueras, vas a poder transferir tu conciencia a un gran computador central. Claro, de momento te lo ponen en versión los que ya se han muerto, podemos poner sus memorias ahí, tú vas a poder tener una conversación como con Siri, con alguien que ya se ha muerto, porque pues podemos transferir eso ahí, ¿no? Claro, ahí hay muchas trampas. Ahí hay muchísimas trampas y desgraciadamente la gente no lo ve, pero a poquito que pienses y que veas la película completa y veas a dónde te quieren llevar, te das cuenta que eso... ¿Qué pasa, hermanos? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Yo estoy aquí recién comido porque a estas horas no solemos hacer estas cosas, pero es por un motivo muy especial y es que nos visita Ana María Oliva y diréis, ¿es una crack? Otros diréis, pues no sé quién es. Yo hasta hace 3 semanas no lo sabía, no tenía el placer, el honor. Y hoy estoy incluso nervioso porque me ha gustado mucho lo que he visto de ella. Os voy a decir de su currículum unas cuantas cositas. Ella es doctora en biomedicina, ingeniera industrial, máster en ingeniería biomédica y tiene un premio extraordinario según Venus en la UB, que me dijo. Supongo que será la Universidad de Barcelona. Efectivamente. Perfecto. Para ti. Muy bien. Pues nada, Ana María, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí feliz de acompañaros en este ratito, muy contenta. Qué bueno. Un placer saludar a toda la gente del chat. Hoy podéis participar como siempre y si da tiempo, no sé cuánto tiempo vamos a estar, pero si da tiempo pasaremos todas las preguntas que podamos. Para empezar, voy a intercalar las... Quería saludar a Ana. Hola, Venus. Oye, me ha encantado la intro esta tan épica que tenéis. Es wow, increíble. Esa música me ha fascinado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Te lo agradezco un montón. Sí. Bueno, tú como amante de la naturaleza también, como doctora en bioquímica, pues supongo que apreciarás pues el doble o el triple que una persona normal. Estamos súper encantados de que hayas accedido a nuestro humilde canal y bueno, a mí también me encanta sobre todo el toque espiritual que le das a todos tus vídeos, a todas tus reflexiones. Parece increíble que una doctora tenga ese tacto y tenga esa sensibilidad y yo la verdad es que me quedo muy muy alucinada con tu trabajo y con cada reflexión que tiras, así que estoy súper contenta de tenerte aquí, de poderte disfrutar un ratito. Qué bueno, Venus, pues muchas gracias. La verdad es que yo siempre digo que por encima de todo somos humanos y por tanto somos seres espirituales. Otra cosa es que luego te dediques a la ciencia o te dediques a la cocina o te dediques a lo que quieras dedicarte, ¿no? Pero una cosa es lo que soy y entonces lo que soy es un ser espiritual caminando por la tierra y aprendiendo y lo que hago pues es otra cosa porque mi mente es muy curiosa y le gusta saber. Es maravilloso, vamos a aprender contigo un montón. Vicente, ahora sí que puedes empezar. Perdona. Esto de hacer los directos a las 4 también me ha trastocado. Sí. Bueno. ¿A qué hora los hacéis normalmente? 8, a las 9. ¿De la noche? Sí. Ok. Pues nada, gracias por tener la flexibilidad de cambiar por mí. Valía la pena. Sí, valdrá la pena y ha valido, por solo conocerte. Bueno... tengo aquí unas cuantas preguntas. Venus normalmente no las escribe y hoy se ha tenido
la motivación de hacerlo porque tenía mucha curiosidad. Yo también he hecho, como siempre hago alguna. Voy a empezar por una suya y es sobre la inteligencia artificial. ¿Qué cosas buenas ves en la inteligencia artificial y qué cosas malas? Porque imagino que habrá de todo. Pues hay de todo, como en toda aplicación tecnológica, ¿no? La inteligencia artificial nos sirve muchísimo. Fíjate cuánta gente ve vídeos gracias a los subtítulos que pone automáticamente YouTube, por ejemplo, ¿no? Y todo eso es una inteligencia artificial que escucha, transcribe, traduce, te lo muestra y además fíjate a qué velocidad, ¿no? Yo, por ejemplo, confieso que si no fuera por el Google Maps, se me complicaría muchísimo la vida porque vivo en un país extranjero, voy siempre viajando y es que no tengo más remedio que fiarme de... A veces me lleva por cada sitio también, tremendo, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial está ahí, podemos darle un buen uso. Si es que las cosas no son buenas o malas en sí, todo depende del uso que le des. Ahora, la inteligencia artificial tiene también pues unos cuantos riesgos, ¿no? Y el tema es que, por ejemplo, cuando alguien programa la inteligencia artificial y cada vez hay más en todo, cada vez tienes más bots contestándote en las páginas web y incluso te dicen, pues por WhatsApp, ¿no? Te van contestando los bots. Claro, el tema incluso con el navegador que te decía, ¿no? La inteligencia artificial no tiene contexto. Entonces hay veces que tú quieres ir de un lugar al otro, igual es en la noche y te mete por unos huecos que tú no te meterías jamás en ese barrio porque sabes que no es seguro, pero la inteligencia artificial no tiene contexto, entonces te va a mandar por el camino más corto sin pensar si tú llevas a tu abuelita contigo que no puede pegar esos baches o que estás pasando por un barrio peligroso a una hora no debida. Es decir, tenemos que saber que la inteligencia está programada, por mucho que le llamemos inteligencia y nos parezca como algo que tiene entidad en sí misma, ha sido programada. Y el gran problema de la inteligencia artificial, donde cruje todo, es en el tema de la ética. Es el decir, de qué manera se ha programado para que tenga valores que sean compatibles con los valores humanos. Porque claro, aquí estás hablando de máquinas que no sienten, que no tienen empatía, que no tienen contexto, que no tienen ninguno de los atributos humanos y que están tomando a veces decisiones porque fíjate que hay un incremento exponencial del uso de la inteligencia artificial en ámbitos como la medicina, por ejemplo, o en ámbitos como la educación. De hecho, pues incluso creo que leí que había una inteligencia artificial que actuaba como abogado con muchísima más fiabilidad que un humano en cuanto al conocimiento de la ley, pero claro... Correctísimo. Esa noticia la estuvimos comentando. Sí. Exacto, ¿no? Sin contexto y sin empatía y sin valores y sin ética. Entonces, eso es muy importante porque al final, ¿qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nosotros queremos, ¿no? Cuando te dicen que ya le han dado la ciudadanía a una inteligencia artificial, en Arabia Saudí creo que se llama Sofía, le han puesto nada menos y nada más que el nombre de Sofía, no podían haber elegido otro, no le podían haber puesto Carlota o qué sé yo, María, bueno, María también es otro nombre, ¿no? Le ponen Sofía, ¿no? Y le han dado una ciudadanía, ¿qué significa? Que están dándole derechos humanos a algo que no lo es. Entonces, eso nos tiene que hacer replantearnos qué estamos haciendo y dónde están los límites, ¿no? Entre lo artificial y lo orgánico. Así es. Ana María, opina, es que te iba a llamar de usted. No me hagas vieja, por favor. Lo siento, es la costumbre. ¿Crees que hay una persuasión, un objetivo, pero además persuasivo, para esa conexión entre la inteligencia artificial y el humano? O sea, para esa integridad, para esa mezcla que comentabas en alguna conferencia de enero que diste. Ya, así sin anestesia, ¿eh? Venus, así preguntas sin anestesia al tuétano. Me tiene el turrón porque ya lo he visto claro la pregunta y hecho ahora. Sí, pues ese es el gran punto, ¿sabes? ¿Cómo podemos transmitirle a las personas sin entrar en miedo y sin alentar ni alimentar pues un miedo que nos pueda paralizar? ¿Cómo podemos transmitirle a la gente que todo esto ha sido irnos llevando como corderitos al redil, al matadero, mejor dicho, ¿no? Como, pues sí, como esos atunes a la almadraba que cuenta López Mirones de forma tan gráfica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, o sea, tenemos que darnos cuenta, y yo creo que una de las cosas que nos han servido estos 2 últimos años es para encajar piecitas, ¿no? Mucha gente pensaba y todavía piensa que solo se trataba de un virus,
Pero obviamente pues no era solo eso, ¿no? Había muchísimas cosas además que se han ido desvelando, que cada vez más descaradamente van saliendo. Y en el tema de la inteligencia artificial pues ya tienes países como Chile que aceptaron los neuroderechos, ¿no? Que votaron por los neuroderechos, que básicamente es admitir pues que te van a estar espiando, que van a robar tus pensamientos y tus palabras y que además pueden sembrar pensamientos. Claro, todo esto no tiene, bueno, sembrar y capar tu capacidad de pensar, ¿no? Limitar absolutamente y llevarte a un discurso único, que lo hemos visto porque durante 2 años no se ha permitido ninguna voz disonante, ¿no? Pues que nos lo digan a unos cuantos que andamos ahí como podemos, trampeando con un lenguaje inventado para poder seguir aquí, ¿no? Entonces, es muy importante darnos cuenta que todas las pequeñas cositas que vamos viendo, pues desde esos virus, pasando por las soluciones que nos ofrecieron y que nos siguen ofreciendo una tras otra, ¿no? Versión 4, 5, ya no sé por cuál vamos, porque sesión, o no, ¿cómo se llama esto? Season, una temporada, ¿no? La temporada X de las soluciones que nos ofrecen, pero luego, claro, tienes otros temas, ¿no? Tienes las estelas químicas en el cielo, tienes un montón más de cositas que aparentemente están inconexas, pero que no lo son. Tienes el desarrollo de la inteligencia artificial y tienes, pues al final sale esa palabra que es el transhumanismo. Y el transhumanismo es lo que está detrás y une todos los puntos de todas las cositas que llevamos viendo de forma súper evidente estos 2 últimos años y de forma menos evidente. Desde 2015 más o menos ya ha empezado todo el tema de la inteligencia artificial y de esa preparación hacia lo que ellos llaman la singularidad. Entonces, todo esto está organizado para llevarnos a ese transhumanismo, a esa 4ª revolución industrial, a eso que ellos llaman la singularidad, que es la fusión del hombre con la máquina. Tenemos que entender que eso viene desde un paradigma mecanicista, desde el siglo XVIII más o menos, en el que se dijo que para poder entender la naturaleza teníamos que considerarla un mecanismo. Eso es lo contrario al paradigma organicista, en la que consideramos que los seres vivos somos organismos y no mecanismos, ¿no? Por muchísimas razones. Por ejemplo, pues que un mecanismo lo único que hace es degenerar y estropearse, pero un organismo es capaz de autocrearse, como ocurre cuando pues, estás gestando un bebé, ¿no? El organismo se está autocreando, tú te puedes autorreparar y, bueno, pues un montón más de diferencias entre organismos y máquinas, ¿no? Pero la ciencia aceptó, la ciencia mayoritaria, la ciencia secuestrada, aceptó que la naturaleza se puede comportar como un mecanismo y que podemos aprender cómo funciona a través de estudiar los mecanismos. Y de ahí salen un montón de ciencias que no corresponden a la realidad y una medicina basada en una visión que no corresponde a la realidad y que es bastante fácil desmontar, pero obviamente como se ha convertido en una creencia y en una religión, pues ni modo de que digamos nada, ¿no? Porque contra las creencias no se puede luchar. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Como el hombre es una máquina y las máquinas lo único que hacen es estropearse y si se estropea una pieza pues la sustituye por otra, pues estas personas que tuvieron esa genial idea de comparar la naturaleza con mecanismos decidieron que la única posible evolución del ser humano era a través de la fusión con las máquinas que te hagan más fuerte, más listo, más rápido y más de todo. Entonces eso es a lo que nos quieren llevar. La fecha está cercana, aunque no sabemos todavía cuál, porque ha ido cambiando un poquito, depende a quién le mires, pero no está muy lejos del 2030 que tanto repiten, ¿no? Entonces, la idea es esa fusión que nos lo van poniendo de a poquito. Primero, siempre con cosas que sean buenas, ¿no? Con cosas que te puedan convencer. Por ejemplo, pues, oye, toda la gente que tiene Alzheimer o que se pierde, que no tiene memoria, pues vamos a ponerles un pequeño chip para que los podamos encontrar, pues como hacemos con los perros, ¿no? Valga la ironía. Entonces, empezamos por lo bueno, ¿no? Ay, mira, este pobre que no ve los colores, le ponemos un implante para que ya pueda ver los colores. Pues eso está muy bien. Si todo lo que sea ayudarnos a expresar la grandiosidad del ser humano está muy bien. El problema viene cuando te dicen que la única posibilidad que tenemos de evolución es a través de la fusión con la máquina, porque ahí hay un error de origen, ¿no? Y es que nosotros no somos máquinas. Nosotros tenemos algo que nos hace infinitamente más grandiosos. Entonces, el objetivo de todo eso, volviendo a tu pregunta, es la singularidad, la fusión de la conciencia humana con la máquina, al más puro estilo Big Hero 6,
A los que les gustan las películas, yo como tengo hijos pequeños, un día me di cuenta que ese robot Baymax tan dulce, tan increíble, que tan heroico, tan salvador, y de pronto hoy se le acaba el cuerpo, se muere, si es que se puede morir un robot, pero no pasa nada porque el chip está vivo y entonces le ponemos el chip en otro cuerpo y ya lo obtienes nuevo. Esa es la promesa. La promesa es la inmortalidad. La promesa es que cuando tú te mueras vas a poder transferir tu conciencia a un gran computador central. Claro, de momento te lo ponen en versión, los que ya se han muerto podemos poner sus memorias ahí, tú vas a poder tener una conversación como con Siri, con alguien que ya se ha muerto, porque pues podemos transferir eso ahí, ¿no? Claro, ahí hay muchas trampas, ahí hay muchísimas trampas y desgraciadamente la gente no lo ve, pero a poquito que pienses y que veas la película completa y veas a dónde te quieren llevar, te das cuenta que eso es dejar de ser humano. El transhumano ya no es humano, porque los neuroderechos te lo dicen clarísimamente, ¿no? O sea, yo voy a decirte qué puedes pensar y no vas a poder pensar fuera de la caja. Entonces, vas a llegar a... Fíjate, perdón que me enrolle, yo igual con una pregunta me paso media hora. Pero es que... Nos gusta eso, a ti nos gusta... Sí. Yo ahí fluyo con la vida siempre. Pero es que hay una cosa... O sea, hay tantas cosas en esa pregunta. Cuando tú piensas en el transhumanismo y las promesas del transhumanismo, es que las promesas del transhumanismo de alguna manera te cuadran porque hay un punto de verdad entre un 99% de mentira, pero hay un 1% de verdad que tú la reconoces. Te dicen, vas a poder tener una intuición sin límite. Bueno, es que eso ya lo tienes, lo que pasa es que no te da la gana de trabajar. Entonces, como no quieres trabajar y quieres la cultura del microondas, que todo lo hago así rápido, ¿no? Pues entonces vamos a ponerme un chip para que no es intuición lo que te da el chip, lo que te da es una capacidad de procesamiento mucho más alta que la que tú tengas, pero eso no es intuición. Intuición es otra cosa, ¿no? Entonces, te promete, por ejemplo, pues la unidad perfecta, la fusión con el todo, sí, pero te lo promete desde la pérdida de tu yo, desde la pérdida de tu individualidad, te lo promete desde una mente colmena, desde una mente en la que ellos eligen lo que tú vas a pensar. No, yo he trabajado mucho para ser quien soy, yo me lo he currado mucho y he pasado momentos muy malos para llegar a estar ahora bien en mi propia piel. Y yo no quiero renunciar a mis aprendizajes, ni a los que me han dolido, ni a los que me han gustado, no quiero renunciar a eso. Sí. Entonces hay un punto siempre de verdad en medio de tanta tergiversación y manipulación. Por eso mucha gente cae en la trampa, porque no se dan cuenta de que la verdad que te están contando es muy pequeña y muy manipulada, pero hay algo en ti que resuena, porque sí, tú puedes llegar a esa unidad. Bueno, ponte a meditar, haz tu trabajo y vas a llegar a esa unidad sin perder tu individualidad, sin perder tu aprendizaje, tu unicidad, lo que te hace brillante a ti. ¿Sí? Entonces, ese es el punto y esa es la última batalla que estamos librando, esa es la gran batalla. Olvidaros de que lo demás son todo peccata minuta. Lo demás es simplemente el adorno. Por eso a mí me da mucha tristeza que la gente se enganche en luchas que son estériles y estamos dejando ganar esa batalla porque no le estamos poniendo atención. Estamos normalizando la entrada de la inteligencia artificial en nuestra vida y estamos normalizando esa unión con las máquinas, ¿no? Y estamos perdiendo la dignidad de ser humanos. Bueno, pues aquí estamos para recordarnos otra cosa. Wow. Bravo. Muchísimas gracias. Bueno, decir solo en el chat que voy a pasar las preguntas al final en los últimos 10 minutitos, ¿vale, chicos? Perdón, pero es que esta señora tiene muchísimas cosas que decir. Qué grandes reflexiones. He ido apuntando cositas. Me interesaría mucho saber qué piensas de la muerte, porque has hablado de la muerte en el caso de los robots, si pueden morir, ¿no? Entonces digo, ¿qué pensará esta gran mujer sobre la muerte? Bueno, lo que yo creo sobre la muerte, y distingo entre creer y pensar, ¿sí? O sea, creo que es importante hacer ese matiz, vamos a comentarlo. Una cosa es lo que yo creo, entra al mundo de mis creencias, quiere decir que, bueno, pues eso me sabe a verdad. Lo que pienso pasa por un proceso. Pensar significa que yo recopilo datos de aquí y de allá, los cruzo, no hay incoherencias, no hay contradicciones, y de ahí surge un pensamiento, que es un pensamiento lógico, un pensamiento crítico, un pensamiento fundamentado, ¿no? Entonces, sobre la muerte, lo que yo siento y lo que yo creo
es siempre que la muerte no es lo opuesto a lo vivo. La muerte es lo opuesto al nacimiento, porque la vida no tiene opuesto. Tiene un pequeño opuesto que es lo inerte. Lo inerte es lo único opuesto a la vida, a lo vivo, ¿no? Pero la muerte es lo opuesto al nacimiento. Yo creo que la muerte es como el hermano mayor del sueño, en el que, claro, ahí viene cómo tú percibes lo que es ser humano y cuántas partes de ti reconoces, como yo repito tantas veces, ¿no? ¿Cuántas partes de ti reconoces? Si tú solo reconoces tu cuerpo físico, pues entonces la muerte es, de alguna manera, el momento en el que ese cuerpo físico empieza a seguir las leyes de la termodinámica, del caos, de la destrucción. Es decir, mira, voy a ponerte un ejemplo muy sencillo. Tú tienes una planta. La planta, en su crecimiento, desafía todas las leyes de la física. Primero, porque va hacia arriba, en contra de la gravedad. Segundo, porque va generando orden en lugar de generar desorden, que es lo que se supone que la entropía debería hacer, ¿no? Es decir, una planta viva desafía todos los principios que nos han explicado con los que se supone que debería funcionar la naturaleza desde esa visión mecanicista. Pero luego hay un momento que la planta muere y cuando la planta muere, ¿qué ocurre? Empieza a seguir, otra vez, ahora sí sigue la ley de la gravedad, ahora sí sigue la entropía, el desorden, se disgrega todo y se pierde ese orden, ¿no? ¿Qué ha cambiado entre que la planta viva y vaya en contra de esos principios aparentemente inviolables a que se muera y siga esos principios? Pues hay algo ahí que se ha desconectado. Ese algo tú lo puedes llamar como quieras. Los vitalistas le llamaban pues ese vis vitali, ¿no? Esa fuerza vital. Otras cosmovisiones esotéricas pues lo llaman el cuerpo etérico, como tú lo quieras llamar, pero hay algo que es lo que hace que la planta siga unas leyes o siga otras leyes. Entonces, si tú piensas, si tú lo único que reconoces en ti mismo es tu cuerpo físico, ¿qué ocurre en la muerte? Pues que tu cuerpo físico empieza a hacer un proceso contrario al que lleva haciendo todo este tiempo. Y es que empieza a degenerar, a destruirse, pierde el orden, pierde la coherencia y se vuelve a sus partículas más fundamentales y se devuelve a la tierra de donde lo tomaste prestado. Ahora, puede ser que tú entiendas que tienes otras partes de ti. Puede ser que tú las hayas pensado o las hayas creído o las hayas sentido y que sepas internamente que hay otros niveles de tu ser. Por ejemplo, pues el electromagnético en el que yo me baso tanto, porque para mí es un maravilloso puente. Tienes un corazón que late, tienes una energía electromagnética, bueno, pues ya tienes otro cuerpo que tener en cuenta, ya tienes otro cuerpo que atender. Luego, no todo es electromagnetismo, hay otros tipos de energía que no podemos medir con las máquinas, pues ahí tienes ese otro tipo de energía que también puedes querer atender. Y tienes emociones, y tienes una memoria, y tienes una mente, y tienes un espíritu, es decir, puedes ser capaz de reconocer muchas partes en ti. ¿Qué pasa cuando te mueres? Bueno, vámonos al hermano pequeño. ¿Qué pasa cuando te duermes? Porque tú te vas a dormir cada noche con toda la tranquilidad del mundo que mañana te vas a levantar, pero nadie te lo asegura. Nadie te lo da por garantizado. ¿Qué ocurre en la noche? Que hay unas partes de ti que se desconectan de otra parte de ti, que es tu cuerpo físico. Obviamente tu cuerpo energético no se puede, o sea, el vital no se te puede desconectar porque te morirías, ¿no? Es decir, tu cuerpo etérico ahí sigue, pero luego tu cuerpo astral o tu cuerpo emocional o tu alma, pues sí, se puede separar por un poquito. Y entonces tú vas haciendo otros aprendizajes o simplemente descansas y qué sé yo, ¿no? Ese es el hermano pequeño. Y luego en la mañana, pum, otra vez te caes. Y a veces lo habrás sentido porque a veces te habrás despertado como que te has caído, ¿no? Entonces, ahí te has encajado de forma un poquito brusca. Bueno, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Es entonces, por eso. Sí, ¿qué pasa cuando te mueres? Que ya no vuelves a caerte ahí. Ya hay esa parte de ti que se ha desconectado. El alma se te ha desconectado y al poquito ya luego el etérico se desconecta. Y entonces la parte física pasa otra vez a la tierra a la que pertenece y tú continúas, porque como espíritu no tienes muerte ninguna, la muerte es del cuerpo físico simplemente, ¿no? Entonces tú continúas tu camino haciendo pues lo que sea que en tu cosmovisión creas que vas a hacer, ¿no? Porque ahí ya nos metemos en un berenjenal más complicado. Pero siempre para entender los procesos pues tienes que darte cuenta de cuántas partes de ti reconoces, porque claro, si tú solo reconoces tu cuerpo físico, pues la muerte es el final de ese cuerpo físico. Y ya, y con eso se acaba todo, ¿no? Yo me quedo con 5. Con 5 cuerpos. Los que reconozco, digamos. Los otros no son míos, son ilegítimos. No, si hay. Pues fíjate si ya tienes cosas que ponerle atención. Fíjate si ya tienes aspectos de ti que necesitas cuidar y atender y explorar y disfrutar. Fíjate. Uno de ellos
es el más confuso de todos porque, digamos, el físico lo conocemos todos, el mental ya hay más misterio, el emocional, pues vamos conociendo cosas. Y lo que me gusta de tu canal es mucho cómo relacionas estos cuerpos que te voy diciendo, estos dos, el segundo y el tercero, con el primero, con el físico. Es decir, si el mental y el emocional están bien y el energético, digamos, por ponerles nombres, el físico suele estar bien. Y esas reflexiones me encantan. Claro, y que lo diga una científica. Sí, pero eso es pura física, o sea, ahí sí te digo que es pura física, hay una jerarquía. Yo sé que a la gente no le gustan las jerarquías, ¿no? A la gente le gusta más lo anarco, todos igualitos, pero la verdad es que la vida funciona con una jerarquía y en la ciencia moderna, la física moderna nos recuerda que la realidad tiene 3 niveles. La materia, la energía y la información. Y hay una jerarquía, y la jerarquía es información, energía, materia. Yo lo suelo explicar cuando tienes un imán. No tengo ningún imán aquí, pero tengo esta memoria pequeñita que pues, te puede representar como si fuera un imán de los típicos de la escuela, ¿no? Entonces, un imán es materia, aparentemente inofensiva. Parece que no hace nada, pero si le pones limaduras de hierro, le pones alfileres, ves que se ordenan. Vale, entonces, solo esa imagen de las limaduras de hierro ordenadas alrededor de un imán te habla de que hay una información, que son los códigos que dirigen la energía, y la energía es la que modifica la materia para que tome una forma concreta. La información da la forma a través de la energía, que es la que conforma la materia, ¿sí? Una informa, la otra conforma, y de esa manera tú tienes una materia ordenada. Es así de sencillo. Así de sencillo. Y eso pasa en todo. Hay una información y esa información da los códigos y dice cómo se tienen que hacer las cosas. Ahora, puede que esa información esté desafinada, puede que esa información esté contaminada, esté interferida, esté distraída. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que da las órdenes está distraído, pues, ¿qué van a hacer los soldados si el capitán está mirando para la luna? Pues los otros, cuando el gato no está, los ratones se van de baile, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, que cuando la información está distorsionada porque en tus creencias pues no has comprendido las cosas o por traumas se te han metido toda una serie de interferencias ahí, vamos a decir así. Entonces, claro, esos códigos vienen ya desafinados, entonces ya la energía viene desafinada y entonces ya el cuerpo no hay manera de que esté funcionando bien. Entonces tú siempre puedes intentar cambiarlo desde abajo, pero claro, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto te va a costar cambiar las cosas si empiezas desde el último nivel? Obviamente, si podemos actuar sobre los 3 niveles a la vez, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Imagínate, te voy a poner un ejemplo muy pedagógico, típico de escuela. Imagínate que yo te digo que quiero que me recortes un hexaedro. Oh, y tú vas a empezar a decir, ay, mierda, no me acuerdo, que era un hexaedro. Me has pillado. Claro, me has pillado ahora, hexa. Pero tú tienes cierta capacidad de pensar y dices, hexa, eso me suena de la escuela. Hexa era un prefijo que significa 6. Entonces tú dices, bueno, hexaedro, pues venga, y dibujas un polígono de 6 lados, ¿vale? Imagínate que entonces me dibujas un polígono de 6 lados. Y vienes aquí con vienes con tu hexaedro, pero claro, eso no es un hexaedro, eso es un hexágono, ¿no? Entonces, ahí me sale la profe de mates y de física que he sido durante muchos años. Entonces, yo te puedo empezar a recortar desde lo físico ese hexágono para que se acabe transformando en un hexaedro. Un hexaedro es un cubo. Un hexaedro es una figura tridimensional que tiene 6 caras. No 6 lados, 6 caras. En el 6 íbamos bien. Entonces, claro, ¿cuántas cirugías yo voy a tener que hacer para que ese hexágono se convierta en un hexaedro? Pues va a ser imposible. Si no quiero hacer cirugías de corta y pega, ¿cuántas, qué sé yo, cambios de postura y trabajo emocional voy a tener que hacer para que ese hexágono se convierta en un hexaedro? Oye, ¿qué tal que te diga, no, mira, esta es la imagen de un hexaedro, constrúyeme eso? Va a ser muchísimo más fácil. Sí. Entonces, si yo soy capaz de cambiar la información y dar la información correcta, entonces todo se va a manifestar muchísimo más fácil. Si yo cambio a nivel de información, todo va a cambiar mucho más fácil. Si yo lo intento cambiar solo desde abajo, hasta que consiga cambiar, por ejemplo, una cicatriz. La cicatriz suele tener asociados un montón de emociones. No es solo una barrera física aquí, un corte físico, un corte energético, porque cortas meridianos, nadis y nervios y de todo. Es también un corte, suele tener también una componente emocional metida ahí dentro.
o aunque solo sea desde lo físico, da igual, te está tirando, te está quitando conexión en el cuerpo. ¿Cuánto masaje yo tengo que hacer para llegar a romper esa cicatriz? Caray, un montón. Si solo voy desde lo físico, voy a tardar mucho en solucionar las cosas. Si puedo ir desde todos los niveles, desde todas las partes de ti que puedas reconocer a la vez, diciendo, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? ¿De qué creencia es la que tengo detrás? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Todo eso luego se va a manifestar en mayor equilibrio de tu cuerpo. Si la información está ordenada, todo va a tener mucho mejor orden. Bravo. Es una grandísima clave, perdón. Es una grandísima clave para nuestra propia salud. Claro, porque así nos podríamos explicar muchos desórdenes que tenemos físicos y muchos dolores que no entendemos de dónde vienen, ¿no? O sea, lo que tenemos que hacer es ordenar la información. Y entiendes también por qué un fertilizante que tú puedas hacer de composta de, qué sé yo, de caquita de cualquier animal que tengas o simplemente de los residuos vegetales, eso siempre va a ser un fertilizante que va a tener un valor positivo en la tierra, mientras que los fertilizantes químicos o los medicamentos de síntesis, bien capados de origen, porque vienen que solo han copiado la materia, pero no han copiado la información. La información que tiene una planta no es la información que tiene la síntesis de una planta. La información que tiene un aceite esencial de rosa no es la información que tiene un sintético que huele a rosa. No tiene nada que ver. No tiene nada, absolutamente nada que ver. Ahí entiendes por qué los fertilizantes acaban desertizando la tierra, por qué las cosas químicas acaban dañándonos, por qué. Pues porque no estás copiando todo, no puedes copiar todo. ¿Querías decir algo, Venus? No. ¿No? Mejor que continuemos. Perfecto. Si no... Pues tengo otra pregunta respecto a la información. Decías que la jerarquía, la información es lo más importante. ¿De dónde viene esa información? Bueno, ahí ya nos metemos en mucha metafísica, ¿no? Ahí nos metemos en qué era antes el huevo o la gallina y los pensamientos y lo que son los arquetipos de creación, ¿no? Entonces, ahí ya sí nos metemos en un berenjenal más complicado en el que entran cosmovisiones y entran creencias también, ¿no? Entonces, para mí, la naturaleza, como existe aquí sobre la Tierra, pues tiene sus leyes y tiene una información esencial, una información, digámosle, propia de lo que es orden. Y luego, pues esa información se manifiesta y ahí en esa manifestación o en esa transformación en lo material es cuando pues podemos cambiarla y tergiversarla, ¿no? Entonces, yo creo que hay una información esencial, hablando de la Tierra, pues como Tierra, ¿no? Ya lo ves, la capacidad de regeneración que tiene la Tierra es increíble, porque hay una información de cómo deberían ser las cosas, ¿no? A nivel de humano, yo creo que cada uno de nosotros venimos con una información esencial, que tiene el acumulado de todo lo que tú ya has aprendido a lo largo de todas tus existencias y tiene también, de alguna manera, un propósito de lo que tienes a hacer ahora, ¿no? Pues incluye una parte de aprendizaje y una parte de souvenirs que llevarse, ¿no? Porque aquí no todo va a ser navaja y sufrir. Entonces, el tema es que esa información esencial, pues, que tú traes, ya viene un poquito interferida, porque para llegar a la Tierra, pues, necesitas genética de papá y de mamá, y genética de papá y mamá significa también, pues, muchas veces traumas de papá y mamá que se quedan ahí, ¿no? Entonces, eso es como vosotros sois muy jóvenes, pero yo crecí con las cintas de cassette. Y grabando la radio con las cintas de cassette, ¿no? Entonces tú estabas ahí escuchando tus emisoras, llegaba una canción, ¡pum!, grababas la canción que querías, ¿no? Entonces tú imagínate que vienes ahora con tu cinta de cassette, con tu canción, ¿no? Y tú vienes aquí a representar el lago de los cisnes. Pues y la grababas con la voz del locutor. Sí, exacto. Intentabas que no saliera, pero salía. Y luego que la querías reproducir y resulta que le dabas al botón de grabar y te quedaba un hueco, ¿no? En la grabación. Entonces, exactamente eso. Tú vienes aquí, imagínate que tu melodía, que te la has grabado antes de venir, es voy a representar el lago de los cisnes. Eso es lo que yo quiero hacer en esta vida. Pero claro, tienes genética de papá y mamá. Entonces ahí ya, sin querer, alguien ha apretado el botón de rec ahí y se te ha quitado un poquito. Pero es muy poquito, todavía se reconoce bien, ¿no? Pero bueno, luego, claro, luego vas a la escuela. ¿Y qué ocurre en la escuela? Ay, Dios mío.
que te adoctrinan, te hacen cabeza cuadrada, no te dan contraste, no te enseñan a pensar y, en fin, lo que ya sabemos de la escolarización que no educación, que también sería otro tema para otro día. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Que te van quitando trocitos de esa información. Y luego tus propias experiencias de vida y tus propios traumas y la novia que te dejó y el tomar decisiones sin estar sintiéndolas simplemente porque eso es lo que se espera de ti, porque te han dicho que si no, pues tú tienes que ser un hombre de bien y un hombre de provecho y por eso tienes que hacer esto y las carreras que más salida tienen es ingeniería de telecomunicaciones y a ti te importa una mierda las telecomunicaciones, pero acabas haciendo lo que no te gusta y a ti lo que te gustaba era reparar bicicletas, pero pues al final estudias lo que te dicen porque... Y entonces todo eso va borrando, cada decisión que tú tomas que no está alineada con tu información esencial, en lugar de reforzarla, pues la va borrando, ¿no? Hasta el punto de que entonces tú llegas y, qué sé yo, igual tienes 40 años y estás intentando poner tu música y en lugar de esto de los cisnes, te sale un reggaetón. Y dices, ¿y yo qué hago cantando esto? Si yo no me siento a gusto cantando esto, ¿no? Y entonces entras en todas las crisis del mundo porque realmente, pues, estás cantando algo que no es tu melodía, ¿no? Entonces, has perdido esa información esencial. Entonces, te toca trabajar para recuperar de a poquito, ¿no? Pues has definido muy bien muchas crisis existenciales que tienen muchísimas personas, sobre todo a partir de los 35, 40, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay mucha gente que le ocurre, hemos tenido algunos invitados y bueno, que incluso caen en profunda depresión porque de repente están perdidos. Y me parece que lo has definido a la perfección, así que bueno, pues escuchen su música interior. Claro, ahí la clave Venus es decir, ¿y cómo hago para recuperar, no? A mí una vez me pasó que borré sin querer todas las fotos de una cámara y la había formateado, había formateado la tarjetita esa y yo toda ahí llorosa llego a la tienda y le digo, por favor, hagan algo. Oye, me lo recuperaron todo. Digo, pero si la había formateado. ¿Y tú te crees que porque la habías formateado ya te lo habían borrado todo? Pues yo no sé qué más que lo recuperaron, ¿no? Dices, pues eso es lo que ocurre, o sea, que no pasa nada, que igual andamos perdidos, pues sí, a todos nos ha pasado, todos hemos tenido crisis y si no, pues ya la tendrás, porque es parte de la vida, ¿no? Pero tranquilo, que usted también tendrá su crisis, no se preocupe. Tranquilo, no me envidies las mías, que ya te van a tocar a ti las tuyas también, no te preocupes. Y la cuestión es que sepas que hay maneras de volver a ti, que al final eso es lo único importante, es el recordar quién eres y cuál era esa melodía que querías cantar. Y mira, hay un truco muy fácil para saber cuál era tu melodía y es qué es lo que te gusta. ¿Qué es ¿Tu lo que talento amas? o lo que te gusta hacer? Bueno, sí. Lo que cuando haces eso disfrutas tanto que puedes amar lo que eres. Y que fluyes con ello, que no te cuesta hacerlo. Claro, exacto. Porque si buscamos talento nos vamos a deprimir, porque hay personas que no saben qué don tienen. Y bueno, porque entras en lo mental, ¿no? Y fíjate que el encontrar el sentido a la vida, encontrar el sentido a la vida no viene de pensar, viene de sentir. Sentido viene de sentir, no de pensar. Entonces, no es a través de mucho pensar que vas a encontrar el sentido de tu vida, es a través de conectar con el sentir, que por cierto es lo más difícil, porque como sociedad tenemos un montón de traumas encima que nos han anestesiado absolutamente el sentir. Y eso sigue siendo parte del transhumanismo, volviendo y cerrando el círculo ahí, ¿no? Porque lo que nos conecta el espíritu con el cuerpo es la capacidad de sentir. Entonces, si a ti te anestesian el sentir, pues de alguna manera te vas desespiritualizando, ¿no? Vas perdiendo la conexión con lo espiritual. Entonces, eso es parte también del truco de lo que están haciendo, ¿no? De ponernos desde hace tantísimas décadas, pues imágenes de guerra o cosas horrorosas a la hora de comer. Y tú te vas desensibilizando sin querer, ¿no? Y películas horrorosas que con una violencia y con una cosa y la gente pues las ve y se ríe, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí hay mucha tela que cortar también. Y las noticias a las... Perdón, nada, es que quería... Sí, vale, adelante. Y después iré con una pregunta tuya que está conectada con esto, lo de la televisión que querías preguntar. Si quieres, hazla tú. No, lo vas a hacer tú porque yo no tengo el guión, pero yo quería decir... Vale. Que a las 3 de la tarde siempre las noticias ponen algo sangriento, algo violento, y es justo cuando comemos, y eso no es ninguna casualidad, lo hacen totalmente adrede, como bien sabéis. Y es para eso, para seguir con la incivilización, la individualización del ser,
y el no sentir. O sea, es una joya la televisión. Está todo muy bien hecho, solo que un poquito en contra nuestro, pero por lo demás está fenomenal. El plan es perfecto. Un poquito solo. El plan es perfecto. Pues la pregunta que teníamos para ti, Ana María, es la siguiente. Aquí nos identificamos la televisión como un arma de control mental, nos programan quien la enchufe, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre la televisión y cómo actúa sobre nuestros cerebros o más allá de nuestros cerebros? Pues el tema de la televisión, pues es efectivamente, una de las armas de control mental, y además es que eso está publicado, o sea, tienes las patentes públicas en las que puedes ver que lo han utilizado siempre para eso, siempre, por muchas razones, o sea, con muchos medios, ¿no? Por un lado, los contenidos que te ponen, que son contenidos que te van adoctrinando, que te van dando una mirada única, que no te permiten un contraste que te permita realmente cotejar si hay una contradicción ahí, ¿no? Si no hay contraste, no ves la contradicción solo la ves cuando tienes algo con que contrastar. Y la televisión nos da una mirada única sobre las cosas, nos ha ido metiendo en la cabeza una naturaleza amenazante en la que todos son peligros y los volcanes y qué sé yo, y sí a veces animalitos bonitos, pero en general lo que te transmiten pues es una mirada muy sesgada, ¿no? de cómo funciona realmente la vida. Te hacen documentales que tienen un contenido manipulativo y manipulado brutal, pero tú no te das cuenta porque crees que es un documental y que es cultural y que ahí no hay manipulación, ¿no? Entonces nos han mentido a través de la televisión en todo, nos han mostrado la parte de la realidad que han querido y nos han ocultado la parte de la realidad que han querido. Yo todavía recuerdo cuando había en la 2 en la noche en España el programa de noticias que hacía Lorenzo Milá, que decía, y mañana volveremos con otras noticias y algunas buenas. Y eran casi los únicos que contaban algunas noticias buenas, ¿no? Pues en ese momento yo no detectaba mucho la capacidad de manipulación, pero pues seguramente, qué sé yo, al menos daban alguna noticia buena, que ya era algo totalmente diferente al resto de noticieros, en los que solo te cuentan una mirada y tú aprendes a ver el mundo a través de lo que ellos te dicen. Pero eso es solo una de las componentes de la televisión, que son los contenidos. Luego tienes la hipnosis. Luego tienes la manera en la que dicen las cosas y los ritmos que utilizan, repitiendo, eso utilizan muchas técnicas de manipulación de tipo hipnosis para hacerte creer esos contenidos que a la vez te van sacando. Pero luego además tienes todo lo subliminal y tienes todo el efecto de las ondas electromagnéticas en sí mismas. Es decir, tú suma y sigue niveles de realidad arriba de lo que estás viendo, ¿no? Entonces, incluso en las cosas aparentemente más inocuas como el entretenimiento, o sea, nos han manipulado hasta el punto de que para estar entretenido tienes que estar distraído de ti mismo y tienes que estar viviendo la vida de otros y tienes que estar en un mundo que no es real, y eso es como la máxima distracción. Es decir, ahora hasta el tiempo libre ahora desde hace mucho tiempo, ¿no? El tiempo libre es un tiempo de consumo de más y más y más y más mentiras y más realidades que no son reales, ¿no? Entonces es más vivir la vida de los otros. Yo es que eso nunca lo he entendido, porque a mí nunca me ha interesado demasiado la vida de los demás. Entonces tampoco, hay veces, pues sí, una película te puede gustar en algún momento, pero tanto para qué. O sea, a mí la televisión yo hace muchos años que no tengo y no... Y tiene un efecto hipnótico, o sea, yo voy a un bar y tienen un televisor encendido y la vista se me va porque te captura la atención con las imágenes, con los colores, y eso es un gran problema. Y en los niños es un enorme problema las pantallas, ¿eh? No solo la televisión en sí, sino las pantallas, ¿no? Es algo realmente terrible, que los padres no son conscientes del daño que le están haciendo a sus hijos por dejarles consumir tecnología, pantallas, televisores, tablets. Los niños son mucho más de tablet que de televisor. Pero es un drama lo que estamos haciendo. O sea, somos tan inconscientes y tan ignorantes que lo que estamos haciendo es destruirnos a nosotros mismos. Eso nos llevaba a otra pregunta que sí que la recuerdo y sí que la voy a hacer, que era la que tú ibas a hacer también. Sí, a la siguiente, tocaba. ¿A qué edad, Ana María Oliva, entonces se debería dejar la tecnología a una persona? Pues yo te diría a partir de los 14. A partir de la adolescencia. O sea, desde luego antes de los 7 jamás.
Jamás. Porque esos cerebros en construcción no tienen capacidad de nada. Y todo lo que tú estimules un área cerebral o todo lo que tú estimules unas ondas cerebrales va a ir en detrimento del resto. Entonces, hasta los 7 años las pantallas deberían estar prohibidas. Absolutamente. Absolutamente. Hombre, no te digo que no les pongas un día un comiquito de las ovejitas, no sé qué, o qué sé yo. Te sientes 5 minutos al día con ellos, al día, a la semana, que al día, a la semana con ellos. Niños hasta los 13, 14 años, 0 pantallas. Como mucho, una serie que queráis ver juntos un sábado en la tarde o una película que queráis ver semanalmente. Durante la semana, 0 pantallas, 0. Ahora, es muy exigente, yo tengo hijos y es una batalla. Lo de las pantallas es una batalla, pero tenemos que mantenernos fuertes porque es por ellos. O sea, les destrozas. Mira, hay un vídeo de la psiquiatra Marian Rojas que es buenísimo y ella te habla de eso. Te habla de todos los procesos bioquímicos en el cerebro que ocurren, pues con las descargas de dopamina, con las descargas de serotonina, con todas las descargas de toda la bioquímica que al final es la que nos hace adictos y cómo eso va totalmente en detrimento de tu capacidad de pensar de forma lógica y racional. Y tú lo que quieres es que un niño se desarrolle lo más saludable posible. Entonces, de la misma manera que no deberíamos hacer una estimulación intelectual precoz, no, porque eso va en detrimento de toda su fuerza vital. El niño hay que dejarle que juegue, dejarle que explore hasta que esté maduro para poder cambiar de ondas cerebrales y generar otro tipo de ondas cerebrales. Y eso ocurre cuando se empieza a cambiar la dentadura. Es decir, ahí hay que entender un poquito mínimo de fisiología y de neurociencia. Es decir, bueno, el cerebro tiene diferentes ondas cerebrales, tienes diferentes modos de funcionamiento. Un bebé funciona en un rango que casi está al borde del sueño todo el rato, ¿no? Estás funcionando entre ondas delta y zeta. Como mucho pasas un poquito alfa y vuelves a bajar a delta y zeta. Entonces el niño está integrando todo, está moviéndose ahí, no tiene capacidad de pensar ni de razonar. Luego viene el niño un poquito ya, el infante, un poquito, qué sé yo, 5 años, 6 años, ahí ya vas viendo el niño hace otros procesos, está despierto muchas más horas, ya no está todo el rato cayéndose dormido como los bebés, ya no está en esa franja ahí en el límite, ya empieza a irte a un alfa. ¿Qué hace en un alfa? Tienes la creatividad, tienes la memoria, tienes el puro presente, el estar aquí y ahora, el entusiasmo, el estar fascinado por la hormiguita. Si tú a ese niño que está trabajando y explorando esas ondas cerebrales le pones a leer, le estás matando esa parte, porque le estás forzando, estás pasándolo de rosca hacia un lugar que el niño que va a llegar, que no pasa nada, que todos los niños acaban leyendo, que no le tengas prisa. No le tengas prisa, va a acabar haciéndolo, pero déjalo que haga su momento. Porque si lo fuerzas, le quitas la parte del desarrollo que en ese momento está haciendo a nivel fisiológico, a nivel de salud. Entonces luego tienes niños que fueron estimulados precozmente, intelectualmente y que son muy débiles de adultos. Porque toda esa parte que tenían que haber desarrollado no pudieron. Ahora, ya cambia la dentadura. ¿Qué ocurre? Ya sale una dentadura, ya el cráneo se hace un poquito más rígido. Nunca es rígido del todo, pero sí se hace, ya las suturas se empiezan a cerrar un poquito más. Ahí ya tengo una cavidad resonante que me permite unas frecuencias un poco más altas. Ya puedo entrar en beta, ya le puedo enseñar al niño algo más abstracto, ya le puedo enseñar un razonamiento más lógico. Pero hasta que no llegan los 14 y empieza la pubertad, bueno, ahora ya empieza antes, ¿no? Pero bueno, digámosle, hasta que no empiezan los cambios hormonales, ya realmente, que ya ves que el niño está haciendo otro proceso, no puede asimilar, no puede todavía procesar la parte emocional, está trabajando, o sea, los primeros 7 años estás trabajando todo tu cuerpo energético, los segundos 7 años, de los 7 a los 14, estás trabajando todo tu mundo emocional para poderlo entender, para poder ser tú. Por eso el adolescente necesita luego separarse de los padres. El adolescente busca su espacio porque está intentando encontrar quién soy yo. Hay que dejarle que haga eso, sin interferencias. Porque si ahí, desde en ese momento en el que yo estoy desarrollando ese músculo de quién soy yo, desarrollando el músculo del sentir, de la frustración, del darme cuenta de que la muerte existe, que el mundo no era tan bonito y iba a decir algo que no sé si decirlo. Bueno, si aquí no escuchan niños, ¿verdad? Con nosotros. No. Bueno, sí, sí se pueden decir. No eran palabrotas, era como decir que el ratón Pérez no existe, qué sé yo, ¿sabes? Los Reyes, no. Pero en fin, que luego siempre te escucha alguien por ahí y les saboteaste igual algo, ¿no? Bueno, que eso, el niño empieza a descubrir eso y tiene que empezar luego no te creen los niños, luego cuando le dicen son otras no se creen. Así que no te preocupes.
Entonces, de los 7 a los 14, el niño está haciendo ese proceso, ¿no? De autodescubrimiento, de pronto empezar a sentir y no sabe qué siente y lo pasa fatal. Si ahí les estamos interfiriendo en ese proceso con cosas de fuera, les estamos generando otro tipo de emociones que no son suyas, les estamos generando una bioquímica que les genera una dependencia brutal, pues no dejamos que ese niño sea sano. Y ese es el punto de partida para que luego pueda pensar de forma crítica y de forma lógica y no ser pensado, ¿no? Entonces, sin querer y en nombre de la ignorancia y de la comodidad, básicamente es de la comodidad, porque, mira, cuando yo era pequeña no habían pantallas y nos entreteníamos y, como siempre, el aburrimiento es el punto de partida de la creatividad. Entonces, cada vez que los niños dicen, mami, me aburro, que es lo primero que pasa cuando ya salen de su mundo de fantasía, hasta los 7 años ningún niño se aburre, jamás. A partir de los 7 es que ya desaparece el mundo de fantasía y entonces de pronto están ahí, hay un vacío que antes utilizaban su fantasía, ya no la tienen tanto. Entonces, ¿qué ocurre? Enhorabuena, hijo, abúrrete, porque estás a punto de crear algo. Solo desde el aburrimiento es desde donde sale ese vacío, ¿no? Ese campo punto cero, entras ahí, ¡boom! Entonces ahí ya pueden salir cosas. Desde la saturación, desde la hipersaturación, no podemos hacer nada. Entonces, papás y mamás, no seamos cómodos, seamos conscientes. Mirar ese vídeo de Marian Rojas, porque es buenísimo. Es buenísimo. Ella habla mucho de las pantallas en los niños. Bueno, no sé si mucho o poco. Yo le vi uno hace poquito y me encantó, porque te habla de toda la bioquímica que se va generando y por qué eso es malísimo para los niños. Ahora que ya el niño ya empieza a saber quién es, ya tiene su independencia, ya va a empezar, bueno, entonces vamos a dejarle un poquito, no vamos a tener a los niños encerrados ahí en una cápsula de por vida, ¿no? Pues hay que dejarles que vayan explorando. Bueno, pues ya tiene 14, bueno, ya es otra cosa. Alucinante todo lo que nos cuentas y viene a cuento un poco, bueno, yo la meto ahí porque ha sido una pregunta que hicieron hace un tiempo, Carlos Richo. ¿Qué piensas, Ana María, que puede haber detrás de esta gran cantidad de luces LED azules que están instalando en Miami y al parecer en otros lugares? Ya, pues mira, las luces también son muy importantes porque nuestro cuerpo está conectado a la naturaleza y necesita luces de espectro total, necesita el sol para vivir. Entonces, una cosa son las bombillas incandescentes que te dan un cierto espectro de luz, otra cosa son las LED, las LED que te dan una onda muy corta. Claro, muy corta me refiero a muy estrecha. Una simple frecuencia, ¿no? Una luz LED azul tiene solo el azul, no tiene ningún otro color. No es como una bombilla azul que tiene un montón de colores, pero la pintas de azul y te parece que solo sale el azul, ¿no? Entonces, el tema es que con las luces LED también puedes propiciar ciertos factores, ciertos procesos fisiológicos, ¿no? Por ejemplo, sabemos que las luces azules hacen que la pineal pues no pueda segregar melatonina, ¿no? Por eso mucha gente que se queda en las pantallas pone filtros rojizos, ¿no? Hay filtro, el modo noche que muchos teléfonos tienen, si no lo tenéis, si no lo habéis mirado, nunca mirarlo, porque es un pequeño filtro rojizo que hace que no te afecte tanto a la pineal y por tanto no te dañe tanto a tu propia secreción de melatonina, que es vital para no solo para que te duermas, sino para toda la regeneración de tu cuerpo, ¿no? Los LED azules, además de la melatonina, también tienen un impacto, a veces se utilizan en cosmética para ayudar a generar colágeno, ¿sabes? Porque tienen esto lo digo no para que uno se ponga ahí la luz azul a ver si se le quitan las arrugas, ¿no? Sino para que veáis que tienen una acción fisiológica sobre el cuerpo. No todas las sabemos, porque no todas nos hemos dedicado a estudiarlas, pero sí hay muchos colores que tienen efectos directos sobre la fisiología del cuerpo, ¿no? Y eso es importante. Y luego tenemos la optogenética, y ese es otro berenjenal, que es cuando una luz de una determinada frecuencia, de un determinado color, pues te activa una secuencia génica concreta. Y esa optogenética pues se ha utilizado a nivel terapéutico. Y bueno, pues todos los cuchillos que curan, también en un momento determinado los puedes usar para otro uso, ¿no? Ahí lo dejo. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante respondida, Carlos. Espero que te hayamos podido ayudar. La verdad es que sí, muy bien respondida como siempre y grandes reflexiones sobre las luces. Pues ya podríamos ir acabando, porque bueno... sí, no sé cómo habéis quedado de tiempo. Sí, hemos quedado en una horita, faltan 5 minutillos,
Así que si quieres hacer alguna pregunta especial importante para ti. No, pues remarcar un poco el tema de las edades porque teníamos una preguntita que está muy relacionada con lo que estábamos hablando, de las edades de los niños, por ejemplo, a la hora de aprender las letras del abecedario o matemáticas, un poco de matemáticas. Yeah. Sí, porque esto respecto a algo que comentaste también en esta conferencia que me dejó caer como que no era muy o no muy importante o tampoco muy, ¿cómo se dice?, muy aconsejable meterles tanta metralla a ciertas edades a los niños. No, la verdad es que, mira, yo en eso me baso en toda la parte de la pedagogía de Rudolf Steiner, de la pedagogía antroposófica, ¿no? Que para mí es la única, la que utilizan las escuelas Waldorf. Es casi la única pedagogía que yo veo que respeta el ciclo evolutivo espiritual del ser humano, ¿no? Entonces hay una serie de etapas que todos vamos pasando. Y obviamente hay ciclos más grandes y ciclos más pequeños, eso la astrología también te cuenta, ¿no? Pues cuando viene el retorno de no sé quién y son ciclos de, qué sé yo, pues 15 años o 19 o 32, yo no sé, porque no sé de astrología. Pero desde esa mirada de Steiner y de la antroposofía, que es una cosmovisión que a mí me cuadra mucho con las observaciones que yo hago continuamente en mi entorno. O sea, yo puedo tener mis creencias y normalmente lo que intento siempre es pues ponerlas a prueba también, ¿no? Y ir observando si eso tiene sentido o no. Entonces, desde esta cosmovisión, desde esa evolución, la biografía de los seres humanos, pues de los 0 a los 7 años es cuando el ser humano está desarrollando todas las fuerzas vitales, todo el cuerpo etérico, las fuerzas esas que decíamos que hacen que la planta se vaya hacia arriba y no se vaya hacia abajo, ¿no? Y entonces durante ese tiempo el niño lo que necesita es estar rodeado de belleza, de bondad, de protección. Lo que necesita es estar aprendiendo por imitación, ¿no? Por pura imitación, no porque tú le digas lo que tiene que hacer, sino porque tú seas el ejemplo. Y es un desarrollo que viene a partir del tocar, del sentir, de todo ese sistema neurosensorial, pero no desde la estimulación intelectual, sino de las conexiones que tú vas haciendo por ti mismo, a través de tocar, de sentir, de experimentar. Por eso son los jardines de infancia. Luego lo cambiamos a escuela infantil, pero en realidad es un jardín donde están los niños conviviendo con la naturaleza, recibiendo estímulos al volumen que pueden recibirlo, ¿no? Igual que no se te ocurriría meter a un bebé en una discoteca, por más que lo hayamos visto, pero no se te ocurriría porque ese sonido de la discoteca le puede dañar permanentemente los oídos a un bebé. Pues no vas a meter a un bebé a un nivel de estímulo en general demasiado alto porque le puede dañar sus sentidos incipientes, ¿no? Entonces tú lo que quieres en los primeros 7 años es que el niño se sienta seguro, que el niño sienta que el mundo es seguro y es bueno. Está rodeado de mucho cariño, está rodeado de armonía, de música suave, de texturas diferentes para que pueda hacer todo tipo de conexiones. Pero en ese momento su cerebro todavía no está preparado. Cuando miras esas ondas cerebrales, como a medida que tú vas creciendo vas teniendo más espacio para más ondas, ¿no? Sus ondas todavía no están preparadas para hacer un trabajo intelectual. Como te decía, es a través de cuando ya la estructura se empieza a hacer un poquito más sólida, el niño deja de ser tan de goma y ya empieza a ser un poquito más sólido, ¿no? Ahí es cuando ya el cuerpo, el cerebro puede tener otros procesos. Entonces, en mi mirada sobre los niños y observando a mis propios hijos y los errores que yo he cometido como madre con ellos, porque eso es así, es que me he dado cuenta que eso tiene mucho sentido y que realmente muchos niños que están teniendo dificultades de aprendizaje es porque les hemos forzado desde demasiado pequeños a hacer algo que no estaban preparados. Si les hubiéramos dejado que ellos espontáneamente desarrollen, por ejemplo, pues el lenguaje verbal y les enriquecemos el vocabulario mucho a través de historias, de cuentos, de leyendas, de cosas, el niño va a aprender a hablar muy bien, llegará un momento que eso coagulará en lo físico y aprenderá a escribir y a leer sin ningún problema. Y lo mismo con las matemáticas. Para poder comprender las matemáticas necesitas hacer ciertas abstracciones mentales. Entonces, el tema es que nuestra pedagogía, nuestra escolarización no une ambos hemisferios habitualmente. Yo veo como mis hijos practicaban las tablas de multiplicar dando golpes con 2 palos
Iban diciendo 2 es igual a 2 por 1. Yo le decía, ¿cómo puedes recitar las tablas y a la vez estar pendiente de tus 2 compañeros de los lados, tu compañero de delante y no perder el ritmo de las cosas que vas haciendo? Y dices, bueno, eso a ellos les ayuda a integrar las cosas desde otro lugar, desde algo mucho más sensorial, desde algo mucho más en movimiento, ¿no? Y entonces eso lo integran de otra manera. Entonces yo definitivamente, a mí me gusta mucho el trivium y el quadrivium, la educación clásica como tal. Me parece que es la mejor educación que pudiéramos dar a nuestros hijos en este momento. Y la pedagogía basada en Steiner también me gusta mucho. No siempre estoy de acuerdo con la manera en la que se implementa, eso es otro tema, pero la filosofía y el conocimiento de la evolución del ser humano y lo que está necesitando en cada momento es vital. Porque hay un momento muy importante en la vida de los niños que lo detectas porque ellos empiezan a decir mío, mío, yo, y ahí están alrededor de los 2, 3 añitos, ¿no? Reivindicando ya un atisbo de individualidad que luego se vuelve a fundir porque el niño pues no distingue el tú y el yo tanto, ¿no? Y es un nosotros. Pero luego hay un momento muy clave que en nuestra cultura le llamamos la preadolescencia y decimos, ¡ay, qué preadolescencia tan mala!, ¿no? Y no es una preadolescencia, es un momento del pavo. Y no, antes, es a los 9, 10 años. Hay un momento muy importante de quiebre en la vida de un niño, ¿no? Y ese momento es muy importante acompañarlo adecuadamente. Y yo he visto demasiadas mamás diciendo eso, ¡ay, la adolescencia adelantada, solo tiene 10 años y mira lo que insoportable! No, es que está pasando ese momento, que es ahí donde va a descubrir la muerte, es ahí donde va a descubrir el color negro, es ahí donde va a descubrir que mamá algún día puede que no esté y empieza a sentir una soledad interior increíble, ¿no? Y hay niños que lo manifiestan a través del dolor físico y te dicen, mamá, me duele, uno de mis hijos, me duele el pie, me duele el pie, me duele el pie, no tiene nada, pero le duele, porque le duele el alma y no sabe y lo somatiza y lo canaliza a través de ahí, ¿no? Y otro igual se te mete debajo de la sábana, se pone a llorar o te monta un pollo por cualquier cosa y tienes que saber que hay un acompañar que es necesario. Necesitamos comprender lo que es el ser humano y cómo llegamos a ser humanos y cómo vamos evolucionando en ese ser humano, cómo vamos aprendiendo, ¿no? La adolescencia, por supuesto, es clave, es importantísima. La adolescencia es la vida en estado puro y es cuando realmente tú estás viendo ahí todo tu mundo emocional y estás teniendo que enfrentar todo eso y todos los cambios hormonales asociados a esas emociones o las emociones asociadas a los cambios hormonales y a toda una vida que se te empieza a abrir por delante que tú ni soñabas que podía existir. Y entonces empiezas a darte cuenta que esas emociones son tuyas y que nadie más está sintiendo lo que tú estás sintiendo. Eso es muy grande. Eso como proceso de conciencia y de individuación es muy importante. O sea, tú pasas de ser un bebé que estás fundido con tu madre y que no distingues, a de repente darte cuenta que yo, soy un ser individual. Vas teniendo atisbos, ¿no? Vas teniendo esos 3 años, yo, mío, el nene, mío, yo, mío. Y luego se te pasa y luego vienes a los 10 y ahí es cuando entras en esa medio rebeldía, ¿no? Y empiezas a desafiar a todo el mundo porque estás intentando ver quién eres. Y de pronto te has dado cuenta que mamá se puede morir. Y eso es durísimo para cualquier niño, porque te das cuenta de que mamá ya no soy yo, ya me he desprendido, ya mi otro cuerpo ya ha nacido y se ha separado. Ya no soy mamá, ahora soy yo, pero ¿quién soy yo? No lo sé todavía. Y luego viene, encima, súmale todo eso al mundo emocional, que empiezas a descubrir y que empiezas a tener ahí tus primeros amores y tus primeros sentimientos y te confundes y encima te adoctrinan desde fuera de 1000 maneras que ahora mismo son peligrosísimas. Y ese niño tendrá 14 y empezará a desafiar al mundo porque quiere saber quién soy. Y si todo lo hacemos bien, cuando tenga 21, son cifras relativas, ¿no? Quiero decir, son más o menos. Aproximadamente nos lleva a eso. Aproximadamente todos los niños caminan con 1 año, aproximadamente, sí, así como grosso modo, ¿no? Si todo va bien a los 21, ese ser humano que se ha ido desprendiendo de su madre, que ha ido encontrando su lugar en el mundo, habrá aprendido a pensar y habrá aprendido a tener un pensamiento propio. Por eso la mayoría de culturas le iban a dar una mayoría de edad a los 21. Ahora quieren dar el consentimiento sexual a los 13. Entonces, uno tiene que saber cómo funcionan nuestros cuerpos, esas partes de nosotros. Uno tiene que tener un mínimo conocimiento de cuándo el cuerpo está preparado. Un niño de 6 años, un niño de 3 años no está preparado para leer ni para reconocer las letras, ni le hace falta ninguna.
Porque a los niños que tú los has llevado respetando su propia evolución van a hacer las cosas que tienen que hacer en el momento que las tienen que hacer por naturaleza. Y van a aprender ellos solitos sin que tú los tengas que forzar. ¿Sí? Es como el intentar separar en algunas culturas anglosajonas, generan mucho esa distancia, ¿no? El que los niños tienen que, ya, sal del regazo de mamá y tienes que ser independiente, ¿no? ¿Viste cómo somos nosotros de diferentes? Nosotros durante el día tenemos a los niños pegados y en la noche los dejamos a dormir solos. Mientras que en otras culturas hacen al revés, durante el día tienen al niño solo y en la noche duermen con ellos. Sí, pues ahí hay mucho que pensar. Entonces nosotros, la cultura, sobre todo la anglosajona es muy y la española bastante, y la europea bastante influenciada, la latina es menos en eso. De decir, no, el niño tiene que despegarse, vamos, hombre, está quita de aquí, no vas a estar agarradito de la mano, que ya tienes 11 años. Bueno, ¿cuándo has visto tú un adolescente agarrado de la mano de su madre? No tengas problema, que ya se separará él cuando quiera, pero mientras tu niño te siga pidiendo y quiere estar contigo, que necesita abrazarse, por más que tenga 15 años, tú abrázale porque es lo que está necesitando, ¿no? Y eso de llevarles ahí, de repente tienen 16 años y los mandan a un internado 2 años fuera, a que aprendan inglés, o un año entero fuera, pues ¿sabes la cantidad de adolescentes con traumas que yo he tenido que trabajar con ellos? Por eso, porque no estaban preparados para enfrentarse al mundo, no tenían las herramientas para enfrentarse a la soledad de un contexto que no pueden comprender. Entonces, no podemos acelerar procesos, cada niño es diferente y algunos son más rápidos, otros son más lentos. Nuestro trabajo como padres, como cuidadores, es estar atentos a ese niño que está necesitando, cuál es su momento y saberlo soltar y saberlo recoger y no estimularles más allá de lo que ellos quieren. El niño te va a ir pidiendo lo que está necesitando en cada momento. Y el niño te va a pedir que quiere leer y te va a pedir que quiere hacer esto. Te lo va a pedir y si no te lo pide, pues tú sigue mirando y observando y viendo a ver cómo podemos colaborar con ese alma que está ahí y que sabe perfectamente a qué ha venido para que lo recuerde. Impresionante tu sabiduría, impresionante lo que transmites. Nos dejas en cada palabra una estela de luz en nuestro interior, en nuestra alma. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber accedido, por haber estado con nosotros un ratito. Gracias también al chat, que ha estado muy, muy activo. Bueno, supongo que han estado todos así, como yo. También muy, muy atentos a todo lo que decías. Y bueno, pues estamos deseando verte nuevamente, si te apetece algún otro día. Y no dejéis de visitar la web de Ana María Oliva, que veo que es www.anamariaoliva.es. También la podéis encontrar en YouTube, supongo que es Ana María, ¿verdad? Ana María Oliva. Sí. Porque yo tecleé tu nombre y enseguida apareciste. En Telegram, si mal no recuerdo, es AMO o algo así, ¿nos lo puedes recordar? Sí, es AMO porque son mis siglas, AMO de Ana María Oliva, Ciencia Consciente. Sí, ahí en Telegram le puse un nombre medio raro, como a ver si no me encuentran. Pues te han encontrado porque me parece que tienes 17.000 seguidores. Tengo unos cuantos. Van cayendo, estamos aquí sufriendo todos como le llaman, Black Shadow, o no sé cómo le llaman, que de repente van echando gente y te van quitando, pero bueno, pues qué más. Sí, pero no es porque se te han caído a ti, es por la norma de la Matrix, que es esa en este momento. Pero a ti no te vamos a olvidar, no te van a olvidar tus seguidores y tú no te preocupes que te van a... A mí me ha... O sea, yo te he encontrado. Si yo te he encontrado, estoy segura de que cualquier persona puede teclear tu nombre. Okay. Muy bien, pues nada, pues muchísimas... Sí, dime. Decir unas palabras antes de que te despidas tú. Yo por mi parte agradecer a Venus que me haya traído a ti. Seguiré viendo tu canal. Hoy he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo. Y la gente que haya sido nueva hoy en este canal, modesto canal, deciros que estamos en YouTube, estamos en Telegram también, estamos en Twitch y que lo que hacemos aquí es traer a gente como Ana María, o lo que se puede, porque todos los días no viene una Ana María. Gente que, en resumen, te hace la vida más fácil porque te enseña cosas o te da un enfoque distinto, que poder pensar críticamente y decir, pues vamos a experimentar un poco a ver qué tal.
gente que te aporta valor, e intentamos aportar mucho valor y conocimiento con los otros invitados, y ha sido un placer enorme tenerte hoy aquí, Ana María, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Gracias por invitarme. La verdad que yo tampoco os conocía y me da muchísimo gusto ver que tengo otro puntito más en el mapa que puedo ubicar con dos caritas que puedo reconocer que están ahí emitiendo luz. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos en este momento más que nunca estar unidos, recordarnos esa grandiosidad de ser humanos y estar aquí construyendo algo pues, que se parezca más a lo que sí queremos, en lugar de estar todo el rato criticando lo que no queremos, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, por estar ahí. Y gracias por mantener vuestra luz encendida, porque como siempre digo, nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Jamás, Ana María, jamás lo vamos a permitir. Muchísimas gracias, de verdad. Nos despedimos ya. Muchas gracias a todos. Chao.